Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y como siempre le pedimos pues que le den manita arriba, le den a like, que compartan esta transmisión y el que no se ha suscrito todavía pues que lo haga para que nos ayude a expandir la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro del Evangelio de Santiago. Se predica muy poco Santiago, pero es muy sustancioso. No sé por qué, yo oigo poco citar a Santiago, pero es muy sustancioso. En el capítulo 4 vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, vamos a leer unos cuantos versículos. Así es que en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, leemos la santísima palabra de Dios. Y dice así: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, grandiosa es la palabra de Dios y hay mucha sustancia en ella. Así es que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé, como siempre, la sabiduría para poder hablar la palabra del Dios Altísimo y comprender lo que Él nos quiere enseñar en este momento. Bien, y comenzamos por el versículo 3. Recuerden que estamos leyendo Santiago, capítulo 4. Oigan bien, esto ocurre a cada momento, en cada lugar y en todas partes. Esto que dice aquí Santiago en el capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y esto es muy común. Por ejemplo, y yo que estuve en el mundo, puedo ser testimonio de esto. Hay mucha gente que le pide al Señor: Señor, yo quisiera que tú me permitas tener dinero o sacarme la loto. Pero sabe Dios muy bien cuál es el propósito de la gente. No, todo el que pide, lo primero que le voy a decir que es un craso error, porque eso de la loto, eso no es un asunto de Dios. No, el que crea, Dios le puede dar a usted una fortuna, pero mediante trabajo o cualquier cosa. Hay muchos cristianos que se han hecho de fortuna, pero en la buena de Dios, no de que en juegos de azar, ni esto, ni lo otro. No creo. Y lo malavío, como dicen en mi país, lo malavío se lo lleva el río, que es lo malavido, lo correcto, ¿no? Pero por eso dice aquí Santiago que piden y no saben pedir. Porque de la manera que se pide, o sea, yo estoy pidiendo, quisiera, Señor, que tú me des el premio mayor. No. Estas no son cosas que se le pide a Dios. Al igual que si usted quiere la sanidad para un enfermo, usted no puede exigirle a Dios, decirle: en el nombre de Jesús te ordeno, te digo, ya, ahora te exijo, enfermedad, que salga de ese cuerpo. No, usted no es Dios. O sea, usted tiene que pedirle al Señor.
con gemidos indecibles, con amor, con paciencia. Y Dios, dentro de su propósito en gloria, lo hará. Pero por eso es que dice Santiago aquí que piden y no obtienen lo que piden porque no saben pedir. Usted a Dios le puede pedir, pero no exigirle. Y por más que usted pida las cosas que no están dentro del propósito de Dios, y más aún, cosas del mundo. ¿A qué usted le pide al Señor cosas del mundo? Porque Él no le va a conceder las cosas del mundo si Él quiere salvar su alma. Ahora, si Él no le interesa porque ya desahució su alma, como le hizo al faraón de Egipto en el Éxodo, cuando Moisés le dijo, Señor, pero tú sabes que Él va a decir que no. Y Dios le contestó a Moisés, sí, yo lo sé, porque ya yo desahucié su alma, no me interesa. Óigame, entonces hay que librarse de eso, hay que tener mucho cuidado para que el Señor pueda permanecer en nosotros y nosotros en Él. Dice el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Esto tengo que desglosarlo de acuerdo a lo que el Espíritu humildemente me deja entender. No es que usted tiene que ser enemigo de los que no son cristianos, de la gente inconversa. Eso no es lo que quiere decir aquí. No es que usted tiene que andar con altivez porque usted es cristiano y el que le pasa por el lado, si no es cristiano, ese no es, usted no tiene ni que hablar con él. No, de ninguna manera. Eso no es lo que está diciendo. Lo que significa aquí la palabra es que si usted es un apartado para el Señor, las cosas del mundo usted no debe participar en ellas. En fiestas, en bebentinas, en juegos de azar, en todas esas cosas del mundo, a eso es que se refiere. En adulteración, fornicación, en robo, todas esas cosas, todas esas maledicencias que son pecado, en eso es que el Señor nos está advirtiendo. Si eres amigo de esas cosas, eres enemigo mío, dice el Señor. O sea, no se está refiriendo simple y sencillamente a que nosotros debemos de ser enemigos de la gente que no se ha convertido a Cristo. No, de ninguna manera. Debemos ser pacientes y pasivos con toda la gente. Porque ¿cómo hemos de penetrar a la gente que no se ha convertido? ¿Acusándolos de que son adúlteros, de que son fornicarios, de que son ladrones, de que son malversadores? No, de ninguna manera. El Señor quiere que nos acerquemos con amor y que no acusemos a nadie, porque el único acusador es el diablo. El Señor reprenda. Y dice la palabra de Dios que todo el que comparte con el mundo las cosas del mundo ama más al mundo que a Dios. Y dice aquí, seguimos en el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Repito, aquí dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, no es en vano que el Señor dice que el Espíritu es celoso de los apartados. Por eso es que el Espíritu está atento a cualquier falta que nosotros podamos cometer para inmediatamente redarguirnos. Inmediatamente el Espíritu está a la expectativa, el Espíritu Santo de Dios, porque
Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que more en nosotros, y dice la palabra que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, debemos preservar nuestro cuerpo de toda maledicencia, o sea, apartarnos de toda maldad. Eso es lo que quiere el Señor, porque si vivimos para Cristo, morimos para el mundo. De lo contrario, tenemos, como dice el merengue, un pie aquí, el otro allá, y no se puede. Y Dios no quiere saber de los tibios que dicen ser cristianos y que están disfrutando de las cosas de la carne en el mundo. Así es que usted o está de este lado o está de aquel, y preferimos que esté de este lado, del lado de Dios. Y entonces cuando dice aquí, someteos, pues, porque eso es llamando la atención, que está Santiago aquí en el capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros damos lugar, oiga, dice la palabra, no se ponga el sol sobre su enojo. O sea, si usted tuvo un enojo por cualquier cosa, mire, es muchas veces difícil que usted se enoje y que usted tenga de buenas a primeras que volver a la normalidad, pero hay que hacerlo, porque lo ordena el Señor. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar al diablo. Porque cuando le permitimos al maligno que haga cosas en nuestra contra, lo que hace desde nosotros, si le permitimos, va en contra de nosotros también. No en contra del que podamos ofender, sino es a nosotros a quien nos lastima más. Por eso es que dice aquí, someteos pues a Dios. Es a Dios que hay que someterse. Si nos sometemos a Dios y hacemos las cosas como Él manda, no le estamos dando lugar al diablo. Porque dice la palabra, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Lo que significa que nosotros no tenemos de ninguna manera que hacer caso a las cosas del mundo, porque ahí es cuando le damos lugar al diablo. Debemos resistir al maligno en toda ocasión y huirá de nosotros. Lo dice la palabra, no porque nos tenga miedo a nosotros como persona, sino por la resistencia que le hacemos a sus malos deseos. Bien, y seguimos aquí, ¿verdad? Interesantísimo este capítulo 4 de el Evangelio de Santiago. Y seguimos aquí, dice, en el versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, nunca debemos estar lejos del Señor. En todo momento, en todo lugar, debemos profesar la necesidad de la cercanía de Dios para con nosotros. ¿Y de qué manera Dios se va a acercar a nosotros? Cuando nosotros tenemos un comportamiento justo a su mandamiento, a como el Señor nos manda que actuemos. Porque si lo hacemos a la manera nuestra, yo he escuchado muchísimas veces hasta gente cristianos decir, no, yo soy así. Oiga, usted no es así, usted era así. Si usted se cree ser cristiano, usted debe entender que ya usted no es así. Usted era así, pero ya no debe ser así. ¿Cómo así? Bueno, de la forma que actúa el mundo, no importándole nada, porque como usted no ha visto a Dios, y dice la palabra que ojos humanos jamás le han visto, pues usted entenderá que usted no debe tener temor de a quien no ve. Ahí es que está el error del mundo. Y en ese error caen muchos cristianos también. En que como no ven a Dios, hacen cosas que son perjudiciales no solamente para su cuerpo, sino para su alma. Porque el caso está en que, dígame usted,
El cristiano debe estar preparado en todo momento. A veces hay predicadores que le preguntan, ¿quiénes están preparados por si el Señor llega ahora mismo? Mire, muy difícil de contestar esa pregunta porque es que pecamos a cada segundo. Ahora tratamos de estar preparados, arrepentidos de pecado ante el Señor en todo momento. Pero dice la palabra que hasta con el pensamiento, yo puedo ahora mismo estar conversando con ustedes y estar pensando en maquinar alguna idea maliciosa, y ya eso es un pecado. Entonces, si en este justo momento, antes de yo pedirle perdón a Dios por mi pensamiento malévolo, llega el arrebato, ya yo no voy para el redil del Señor. Esto es un poquito delicado, no difícil, pero delicado. ¿Pero por qué? Bueno, porque nosotros somos salvos por la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando existía la ley de Moisés, que en la tierra se llevaba la ley mosaica y que cada año se hacía un sacrificio por los pecados que usted cometía durante un año, era facilito, porque la gente hacía lo que le daba la gana, eran desórdenes. Por eso fue que el Señor mandó a Cristo a morir por nuestros pecados, para que estemos atentos cada segundo a mantener nuestra pureza delante del Señor, no cometer los pecados que ya la ley nos había advertido. Entonces, por eso es que debemos estar en todo momento en oración con todo ruego. No importa, yo trabajando, manejando, usted puede orar, no tiene que cerrar los ojos para orar, sino poner a Dios en su pensamiento, conversar con Él y pedirle perdón por cualquier pecado que usted haya cometido involuntariamente. Esto es a los cristianos, porque recuerden que hasta que usted no se convierte, usted está en pecado. Hasta que no acepta a Cristo como su Salvador, usted está en pecado. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Ahora bien, yo no soy quien para acusarle a usted. Usted debe buscar de Cristo si no le conoce, aunque haya escuchado hablar de Él. No es simplemente que le hayan hablado de Cristo, es que el Espíritu Santo le haya convencido a usted de que es un pecador y usted venga a los pies de Cristo a recibirle como su Salvador. Ya estamos casi en eso, no se me desesperen. Bueno, entonces, dice aquí, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu siempre está cuidándonos a nosotros de que no cometamos pecado. Y dice más adelante, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿A quién se refiere con los de doble ánimo? Porque ya los pecadores sabemos a quién se refiere, a los que no se han convertido, a los inconversos. A los de doble ánimo, personas que dicen ser cristianos y que cometen tantos errores a sabiendas de que lo están cometiendo, en una oportunidad están profesando al Señor y están con un ánimo extraordinario, orando y alabando al Padre, y todo en oración, en súplica, en ayuno. Pero en otra oportunidad, entonces, como dice un amigo mío, le sale el diablito, le salen los cachitos. Entonces se sale de la pureza del cristianismo para entrar entonces a ser una persona del mundo cualquiera, de la que dice palabras descompuestas o coge ira en todo momento y ofende, y eso se llama doble ánimo. Y no es lo mismo que personas que en determinado momento también, teniendo a Cristo en su corazón y sabiendo que Dios todo lo puede, se entregan a una depresión innecesaria por cualquier tontería, cuando la pueden poner en las manos del Señor. Y si lo hacen con fe, Él lo hará. Eso es parte también del doble ánimo. Entonces, seguimos aquí en el versículo 8, que nos dice: vosotros,
los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, dejarse de dar lugar al malo, al maligno, y saber que pertenecemos, que ya somos escogidos, que somos separados en el redil del Señor, y mantenernos cerca de su palabra. Yo sé que esto es difícil porque antes el pueblo, cuando la ley mosaica lo resolvía fácil, un palomino, una tórtola, un cordero de un año, un becerro sin mancha, cada año. Ahora no, ahora es cada segundo que hay que pedirle perdón al Señor, y no a través de nadie, no ir a través de nadie, porque cuando la ley mosaica, antes de Cristo venir a morir por nuestros pecados, cuando la ley mosaica, lo que se hacía era esos sacrificios, lo hacía el sumo sacerdote. ¿Y qué era lo único que usted tenía que hacer? Ir a la sinagoga los sábados a escuchar la palabra de Dios. Y usted, a pesar de que le dijeran todo lo que decían la ley y los profetas, usted seguía cometiendo pecado. O sea, no me refiero a la audiencia, sino a aquella gente de la época de cuando Jesús vino a morir por nosotros. Por eso envió Dios a Jesús a morir por nosotros. Porque aún con todas las leyes y los 10 mandamientos y todo eso, como quiera, se condenaban. No había salvación, porque no había respeto. Se hacía de todo porque decían solo un día. Ahora no es un día, ahora usted tendrá que dar cuenta de sus acciones al Señor en el día del juicio final. Y más vale que usted esté en el redil de Cristo Jesús, para que en vez de venir hacia abajo, usted suba hacia el tercer cielo. La palabra es bastante clara. Los que estamos en Cristo Jesús tenemos seguridad de que si mantenemos el camino en el redil del Señor, tendremos vida eterna y vida en abundancia. Así es que dice aquí el número 9 y el número 10, y ya con esto terminamos: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es decir, al Señor le gusta que uno le ore humillado, con gemido, con tristeza, con el corazón contrito y humillado. Y Él escucha. Y Él hará las peticiones que le hagamos con todo nuestro corazón, pero con toda fe y con todo amor. Amables amigos y amigas, esta ha sido nuestra entrega por hoy de reflexiones bíblicas. Pero antes, sabemos que en la audiencia puede haber una que otra persona que quiera recibir a Cristo como su Salvador. ¿Está usted ahora disponible para recibir a Cristo como su Salvador? Vamos a ver, porque yo sé que hay personas en la audiencia que quieren recibir a Cristo como su Salvador. Vamos a ver. A ver. Sí, claro que sí. Como usted va a recibir a Cristo como su Salvador, repita conmigo: Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, cargado de iniquidad, pero con un corazón contrito y humillado. Deseo, mi Señor, que tú me perdones, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, y yo te prometo que estaré a tus pies dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, yo le felicito. Ya usted está camino al redil del Señor. Cuando todo esté en calma, consiga una congregación cristiana. Háblele al pastor y dígale: yo he recibido a Cristo como mi Salvador. Dígaselo con regocijo. Y él inmediatamente le acogerá en la congregación, comenzará a darle clase bíblica y ya usted estará listo para bautizarse
entonces podrá hablar la palabra encomendada que dice el Señor: id y predicad el evangelio a toda criatura. Gracias, amables amigos, amables de la audiencia. No olviden leer su Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no la tienen en físico, bájenla en su dispositivo móvil, que es gratis. Su amigo y hermano Rami Pérez les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.